¿Qué tienen en común Gene Simmons, el maestro del marketing, el número uno, el maestro del negocio en general, David Draiman, el de Disturbed, ¿no es cierto? Ese, y los Osborne en general, ¿no? Digo, no solo Sharon. ¿Qué tienen en común? Además de ser músicos que no me interesan, que nunca me han interesado y que estoy bastante conforme con que nunca me hayan gustado, que nunca me hayan despertado el mínimo cariño. Lo cual es una tontería, ¿no? Esto puede ser un pequeño paréntesis, pero creo que es lo más importante de todo. Eh, Qué tontería, ¿no? Pero eso de que la ubicación moral del artista, ¿no es cierto?, tranquiliza un poco. Hay quienes lo desligan completamente la obra del artista, es decir, desligan a la persona del artista, mejor dicho, lo cual tiene dos vertientes. Una, que cree que existe una especie de alma o de plano espiritual, dentro del cual el arte es un subterfugio con tales características especiales que cualquier persona, hasta la peor basura, puede hacer algo notable, valioso, que lo excede como humano. Y hay otra que simplemente toma este camino por un afán operatorio, ¿no es cierto? Reduce el arte a mera interpretación técnica y entonces me gusta cómo canta, me gusta cómo toca, me gusta cómo compone, entre comillas, me gustan las herramientas que pone en juego a la hora de construir su obra digo en sentido amplio, no solo músicos. Entonces no me importa que sea una basura de persona a mi criterio, o bueno, o que tenga una ideología contraria a la mía, etcétera. Esto es muy amplio, ¿no? Es el debate eterno de separar obra de artista. Pero volviendo al comienzo de este video, siempre soy muy malo para hacer esto, ¿no? Pero, ¿qué tienen en común estos tres personajes? Además de que no me importan. Que, bueno, participaron, creo que esto ya es noticia, señor Osborne, el señor Simmons y el señor firmador de bombas para asesinar niños. Muy, muy canchero el señor, ¿sí? Muy simpático el de Disturbed. Qué valentía, ¿eh? Hombre, qué guerrero de la vida. Bien, hermoso. Eh, yo empecé a escuchar metal, pensé que el metal era lo contrario de eso, pero no importa, yo me equivoqué seguramente. No importa, porque igual llamarle metal a lo que hace este caballero es como otorgarle demasiado, ¿no? Pero X. Hicieron una petición, una firma, presentaron una carta que voy a leer porque realmente es una... En esto sí son los mejores, ¿eh? En el manejo de la hipocresía son los maestros. Imbancables en su primer puesto. Universal. Para la cuestión de Eurovisión. Y acá viene, porque este video va a mezclar cosas que son conceptuales, amplias, filosóficas y que vienen de larga data, con cosas que son de estricta actualidad. De estricta actualidad no del día de hoy, sino de la década. Eurovisión, ¿conocen Eurovisión? Acá en Hispanoamérica la conocemos por memes. Yo la conocí hace muchos años por unos carteles de cuánta razón. Sé de qué va el evento, nunca lo vi, no creo que haya ni un hispanoamericano pendiente de eso, pero en Europa es la gran cosa y en España es la gran cosa. Si no conocen el evento, cada país manda un representante y participan, ¿no es cierto? Hubo un invitado que fue Israel, a Rusia, por las cuestiones de la guerra contra Ucrania, el tema en el cual no vamos a entrar, se tomó la decisión de que no participe, así como tampoco Rusia participa en torneos deportivos, en competencias de todo tipo. Y hay un boicot permanente desde hace mucho y la rusofobia está... Hombre, ¿cómo prendió la rusofobia? Creo que lo mencioné en algún momento, pero cómo prendió la rusofobia fue rapidísimo. No sé si son los maestros para despertar el odio en las personas, cosa que yo creo que sí. Esto ya lo he dicho, la gente está demasiado... la humanidad tiene una facilidad para odiar que es impresionante. Y ellos saben muy bien cómo exacerbar esto. Pero fue rapidísimo, ¿eh? De un día para el otro, todo el mundo odiaba a Rusia. Gente que no sabía ni qué era Ucrania, ni que existía Ucrania. Y uno dice, bueno, será fanático de Nikolai Gogol, no sé, que encima nació en el Imperio Ruso, pero X. Pero bueno, al final ocurrió, ¿no es cierto? Israel tuvo su representante, se presentó, y la polémica se suscitó. ¿Por qué? Por el grupo inversor. Obviamente, todo esto es muy obvio. O sea, al que le sorprenda esto, al que le sorprenda la carta que voy a leer prontamente, y al que le sorprenda que la organización le niegue la participación a Rusia, pero no a Israel, el que se sorprenda con eso está un poco perdido. Porque claro, como siempre digo, el dueño del casino no arma el casino para jugar y perder. Él arma las reglas para que él nunca pierda, obvio. ¿Y quién está armando el casino? ¿Quién arma Eurovisión?
¿Quién arma este tipo de agendas? ¿Quién maneja las televisoras? Hombre, es muy evidente. Y esto no es ni una teoría de conspiración y no tiene nada que ver con la cuestión del alma o con el intrínsecamente malvado gen judío, que es una cosa que tienen ciertos personajillos con los cuales, hasta donde se puede, porque como ya he dicho muchas veces, es difícil debatir con ellos, y los entiendo, porque son bastante perseguidos, pero la persecución existe. Bueno, pero esto se puede desmentir prontamente con teorías Hazard y demás. Ustedes, es un nicho interesantísimo, pero que no viene a cuento hoy. Esto es pura geopolítica. Y no confundir. Como siempre digo, cuando se habla de Plan Andinia, se está hablando de geopolítica. No estamos hablando de genética, ni de conspiraciones raras, ni nada de eso. De hecho, X. Y acá hay un pequeño inciso. Hay gente que cree, yo lo he escuchado, que las redes, cuando dicen las redes normalmente se refieren a la lógica de Twitter. Porque es Twitter a lo que suelen referirse cuando hablan la lógica de las redes. La lógica específica de Twitter. Porque otras redes no son así. O por lo menos no tan exacerbadas como Twitter. Que la lógica de Twitter se extrapola a otros lugares, por supuesto. Pero Twitter tiene esa cosa de que mezcla lo barriobajero de un 4chan con lo sectario de un Reddit, pero al mismo tiempo con la exposición de un Facebook o de un YouTube. Es una cosa tremenda. Es Twitter porque se llama Twitter, no se llama X. Y por eso todos han escapado a Blue Sky, pues, supongo. No lo sé, yo la verdad no uso Twitter. Pero sé cómo funciona esa maquinaria. La cuestión, hay que muchos que subestiman, ¿no? Que dicen que hay un mundo dentro de las redes y un mundo por fuera, que no obedece a la lógica de las redes. Yo estoy totalmente en desacuerdo, eso se decía hace unos años, y muchas de las cosas que circularon adrede, que fueron puestas a circular, porque a veces cuando se dice circula en redes, es como cuando dicen se rompió el jarrón. No, lo rompiste vos. Bueno, desaparecer el agente, el sujeto operatorio que realiza la acción. No. Se pone a circular en redes ciertas ideas y posteriormente caen en la sociedad toda. Esto funciona así. No existe la lógica de Twitter por fuera de la lógica del todo. Porque el todo responde a esta lógica de Twitter. Porque los que manejan la lógica de Twitter posteriormente articulan la lógica del todo, de las ideas que se dan cita en la agenda pública de toda índole, en todo nivel. Y esto es muy fácil de ver. O sea, en serio, estos son los candidatos memes, ¿no? Los políticos memes que empiezan como meme y terminan como presidentes o primer ministro, diputados, o bueno, el puesto que sea, el puesto que le dé la democracia, ¿no? Que está en franca decadencia. Decadencia entre comillas, yo siempre lo he dicho, esto no es un error de la democracia. Esto es el resultado natural, la evolución natural de la democracia. La democracia inexorablemente termina en esto. Eso lo he dicho muchas veces y creo que está más que claro, ni siquiera hace falta debatirlo. Hay quienes defienden la democracia, bueno, la consideran sagrada, ¿no? Como decían algunos por ahí, que ya a quienes ya he respondido. Pero bueno, fíjense, vamos a leer la carta que presentaron estos personajes que he nombrado. Realmente, escuchen, esta es una cita textual. Quiero decir que busqué en 3 o 4 sitios y coincide bastante, pero yo lo voy a leer textualmente de uno, por supuesto, pero coincide bastante en varios sitios que son sitios de noticias sobre rock, en general, ¿no es cierto? No sitios de política. Pero bueno, lo cual no significa que no tengan una ideología. Siempre la tienen. Por más que ciertos youtubers se enojen, ¿no? Cuando se mezcla la política con el metal, porque están tan ideologizados que no ven la ideología. Esto es así. Siempre. Si quieren hablar de música pura, vayan a estudiar las obras de Mahler. El metal no es para ustedes. Se confundieron de gremio, no lo sé. Pero bueno, vamos. Gene Simmons, esta es una frase textual de Gene Simmons, es tremenda. Dice, la música une personas de todos los orígenes. La hipocresía es tremenda. Dice, es el único idioma que todos pueden entender. Es algo hermoso y una excelente manera de unir a las personas. Bastante redundante, ¿no? Aquellos que abogan por excluir a una cantante israelí de Eurovisión no mueven la aguja hacia la paz. Al revés, solo dividen más al mundo. Uno puede decir en primera instancia que de buenas a primeras, por la lógica que maneja Eurovisión, no debería ni participar. Así como no debería participar en la Eurocopa y en otro tipo de competiciones. Pero bueno, es el dueño de casa, ¿no? Es el dueño de la OTAN. Entonces, bueno, participa por X. Pero acá, no solo es abogar por su participación, sino acusar a quienes creen que por ahí no es tan lógica como él piensa la participación, arma arrojadiza. Faltó que diga que son todos antisemitas. Faltó eso nada más.
Pero bien, la carta firmada por varios artistas que apoyan a Israel, o en este caso de la participación de Israel en Eurovisión, lo cual, por cierto, abro un corchete, pero esto es importante. Yo sé que hay quienes creen que hablar sobre si Israel tiene que participar y no hablar de los más de 17.000 niños muertos y de la ayuda humanitaria que se prohíbe, ¿no? Que se bloquea, y de la cantidad del genocidio que se está llevando a cabo, es frivolizar el tema. Pero yo creo que no. Por algo se instala este debate. Es verdad. Quita el foco de lo otro. Pero la palabra mágica aparece. Y hay un debate. Hay una discusión. Hay gente que dice que esto está mal. La misma gente que no levanta un dedo para hacer nada, y se lo entiende, obviamente, no, yo tampoco lo hago, ¿no? Obviamente, porque no podemos. Dice, bueno, ok, está pasando esto. Yo no voy a hacer nada para evitarlo, ni voy a pretender nada, ni voy a ser militante siquiera. Yo siempre digo, no vayan a marchas ni nada de eso, es muy peligroso. Pero yo no lo hago, yo no ni milito en ningún partido político, yo siempre recomiendo que no hagan nada de eso, que no se metan. Pero tampoco sean partícipes de este tipo de cosas, ¿no? Como lavado de cara al genocida, quizá no es tan simpático, pero no sé. Hay quienes creen que esto que estoy diciendo, que es una obviedad absoluta, es ser antifa o woke, o no sé, bueno, todo lo que le hayan instalado en la cabeza a esta gente, que está en contra de politizar, ¿no? Porque así de adoctrinados están. Creen que todos están adoctrinados, que es el máximo nivel de adoctrinamiento, pero bueno, cerrando corchetes. Dice la carta, pero atención porque es una hipocresía que te explotan los ojos. Dice, nos hemos sentido conmocionados y decepcionados al ver que algunos miembros de la comunidad del entretenimiento piden que Israel sea excluido de Eurovisión por responder a la mayor masacre de judíos desde el Holocausto. Bueno, con miles de cohetes lanzados indiscriminadamente contra la población civil, Hamas asesinó y secuestró a hombres, mujeres y niños inocentes. Bueno, conte que también cualquiera que diga algo es defensor de Hamas. Esto lo he escuchado textual en políticos españoles de Vox. Cualquiera que diga algo defienda Hamas. Así de claro lo dicen. Y esa es su lógica funciona así, ¿no? Bueno, creemos que los eventos atención a esto, creemos que los eventos unificadores, todos, para ellos unificar significa cállense y hagan lo que yo digo. Esa es su unificación, ¿no? Creemos que los eventos unificadores, como los concursos de canciones, fíjate cómo banaliza la cuestión, pero al mismo tiempo admite que le importa mucho participar. Porque ellos saben, ellos manejan la cultura del entretenimiento y saben de qué va esto. Esto es muy valioso, es muy importante para ellos. No es coincidencia. Como los concursos de canciones, son cruciales para ayudar a cerrar nuestras divisiones culturales y unir a personas de todos los orígenes. Y lo dicen ellos. A través de su amor compartido por la música. Aquellos que piden la exclusión de Israel están subvirtiendo el espíritu de la contienda y transformando la celebración de unidad en una herramienta política. En primera, es una herramienta política solamente si no haces lo que yo digo. Si haces lo que yo digo, no es político. Es el fanatismo del adoctrinado absoluto que cree que todos tienen ideología política menos él. Porque ha confundido su propio fanatismo político, su propia ideología, con el sentido común. Es una cosa fantástica, son de manual. Es hermoso. Yendo más al caso puntual, que ha habido mucho debate, sobre todo en España, que yo sigo bastante, con la cuestión de los fondos de inversión pro-israelíes y demás, que bueno, acá hay que abrir un corchete valiosísimo. ¿Cuántas veces tenemos que ver a estados, a intereses de estados disfrazados detrás de grupos de inversión o detrás de empresas, cuando en realidad es claramente el Estado? Que esto lo ha hecho Estados Unidos, e Inglaterra lo han hecho históricamente muchísimo. Y por eso después vienen con las empresas, los emprendedores, los liberales, ¿cierto? El sector privado, y siempre es el Estado disfrazado del sector privado para venderles la ficción a los demás de que hey, es una empresa independiente. No, son intereses estatales camuflados detrás de un... Es un proyecto geopolítico camuflado detrás de un emprendedor. Esto está clarísimo, esto se ha visto en la historia. Los piratas ingleses que fingían ser piratas, ¿no? Unos locos sueltos financiados por la mismísima reina de Inglaterra. Bueno, las multinacionales estadounidenses a kilómetros del Camp Bondsteel, después de la guerra del Kosovo, guerra llevada a cabo por el ejército de la OTAN y después territorio tomado por Estados Unidos en persona.
una cosa genial, por eso le digo siempre estudian historia, un poco de geopolítica no viene mal, para no caer en este tipo de engaños. Digo, no sé, aunque quizás no se politicen, ojo, sigan, lean, no sé, libros de magia negra, no sé, X. Después terminan como de Musten. Bueno, más allá de ese idiota. Sí, el debate se puso muy interesante cuando se retomó una cosa que siempre aparece, ¿no? Lo de que no existe consumo moral. Porque si rasteas, haces una práctica que parece pensada por Tomás de Aquino, ¿no? Eh, te vas indefinidamente hacia atrás en la sucesión de causa-efecto. Él decía que vas a encontrar a Dios. Otros dicen, vas a encontrar inequívocamente un fondo de inversión israelí en todo, en el supermercado, en el hospital, literalmente en todo, en el albañil, literalmente en todo. Entonces no es solo el entretenimiento, sino que son todos los bienes de consumo, incluido las farmacéuticas e incluido los alimentos, que son parte de lo que siempre decimos es el imperativo fisiológico. A eso no podés combatir moralmente o hacerle un boicot, porque te morís. Es esta vieja frase. Nosotros tenemos el alimento, ustedes tienen el apetito. A ver quién aguanta más el boicot. Claro, así es muy simple, obviamente. Entonces, sí, el boicot, primero que el boicot ha sido absolutamente asimilado por esta gente, por su lógica, porque además como manejan muy bien las redes sociales, cuando comienza un boicot, y yo lo he visto porque busqué, lo quiero decir, yo no me creía esto de que realmente este caballero, el de Disturbed, es una banda de mierda, por cierto, siempre lo digo, son basura, ¿no? Este tipo de bandas. No sé, si a alguno le gustan, no sé. También hay gente a la que le gusta Slipknot, no sé. Hay gente. Pero dije, no puede ser, ¿en serio firma las bombas? Es como una cosa... quizá en su imaginación él está haciendo una especie de travesía, ¿no? Como, como un soldado español luchando contra el andaluz, ahí en Covadonga, una cosa épica. Pero claro, no es ni siquiera una cuestión ideológica. Es de ser una mala persona. Si es simple y encima ser mofa, ¿no? Porque claro, las bombas son una construcción a la que podés llegar mediante un montón de recursos de los cuales disponés y los utilizás para acabar con los más precarios del mundo. Entonces, bueno, sí, bueno, no tiene... Ni siquiera lo puedo razonar, no puedo verbalizar qué es eso. Así que lo busqué porque dije no me lo podía creer. Y era verdad. Me encontré con un debate ahí en Reddit. Y a esto quiero llegar. De que la lógica del boicot ha sido absolutamente asimilada por esta gente. Porque apareció un montón de personas en Reddit y muchos me dirán, son bots. Pero remito a lo que dije anteriormente. Esta lógica de las redes llenas de bots después repercute en la lógica de la sociedad. Porque yo he escuchado frases en mi día a día, frases verbalizadas, emitidas por un sujeto operatorio a través de su aparato fonador, repitiendo cosas que dijo claramente un bot. Porque claramente son pensamientos entre comillas de bot, son construcciones. Y había gente haciendo mofa, diciendo, qué grande David, bancando, qué grande, cómo lo amo, cómo lo adoro, cómo lo admiro. Yo ya era fanático de Disturbed, decía una chica, ahora lo soy más. Ironizando, burlándose, siendo basado, porque eso es ser basado, para quien todavía no lo entendió, ser basado es eso, ser un auténtico idiota. Entonces, sí, muy simpáticos. Claro, entonces el boicot es, ok, nos ponemos de acuerdo y no asistimos a este evento. A X recital, aunque sean bandas de metal que nos gusten, porque descubrimos, porque salió al aire, casualmente, y cuántas habrá que no salen al aire, ¿no? Porque salió al aire que un fondo de inversión que financia esto es pro-israelí. Bien. Habrá un montón de gente a la que quizá ni siquiera le gustan las bandas que tocan que dicen, yo apoyo a Israel y entonces yo asisto. Entonces, por cada uno que se va por el boicot, hay uno que llega justamente porque existe el boicot y quiere hacer el contra boicot. Porque así funciona la lógica de muchos de estos muchachos, ¿no? Se siente que lo popular es el boicot, entonces van a hacer lo contrario. Para ser los rebeldes, esto te lo he explicado muchas veces, tiene mucho que ver con el falso satanismo del metalero promedio. Es una cuestión de ser contracorriente en sociedades que son culturalmente cristianas. Es un tema amplísimo. Es cierto también que el artista no tiene por qué tener responsabilidad, ¿no? Moral de, bueno, hombre,
posiciónate. Muchos no se posicionan. Por cierto, si quieren ver a alguien que no se posiciona, busquen a la que participó por España. Realmente, si quieren ver la frivolidad del pop, la típica imagen de la frivolidad del pop expresándose, búsquenla. Creo que Melody se llamaba. Nunca escuché una canción de esa chica, no sabía de su existencia hasta ahora. Supongo que en ese sentido le fue bien. Ella dice, yo me dedico al arte, yo no hablo de política. Bueno, creer que, dice textualmente que eso, de eso que hablen los políticos. Creer que la política es lo que hacen los políticos, y más los políticos de una democracia, que son gente a la que menos le importa la política, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué puede dar como artista una persona que piensa así? Dice, yo me dedico al arte, lo dice textual. La verdad que nunca escuché una canción de esa chica, pero no creo que sean muy profundos sus temas. Me da esa sensación, no lo sé. Pero también el tono, las expresiones, el modo de hablar, todo nos dice todo de una persona y lo ha dicho todo. Obviamente está este personaje que se hace llamar Melody, no creo que sea su nombre real. No tengo idea, no pienso escucharla realmente. Si alguien la quiere escuchar, bueno, pero no sé, dice que se dedica al arte. Bueno, lo que ella diga, muy ofendida también con muchas cosas. Ok. En fin, un tema amplísimo. Pero hay una cosa así, mucha gente muy intranquila, ¿no? Porque tiene a su ídolo musical. Sobre todo gente que escucha metal o que escucha punk o que escucha este tipo de géneros. Porque quizá un consumidor casual escucha otro tipo de música y no tiene tanto problema. Pero nosotros en el metal solemos como, bueno, voy a hablar en términos personales. Fueron muy importantes para mí en mi vida, como yo sé que para muchos de los que están escuchando este video también, o que están metaleros en general. Entonces, por ahí ver ese tipo de actitudes, hombre, yo entiendo que decepciona a muchos y que a algunos los deja muy intranquilos y que, en contraefecto, a otros ver que su ídolo de toda la vida comparte o coincide con cosas que para uno son fundamentales, no sé, cuestiones ideológicas, pueden ser de cualquier índole, no hay problema. Por eso yo entiendo el redoble de devoción que hay por personajes como Iorio, que yo lo he criticado muchísimo, pero muchísimo entre comillas, hice unos videos, tampoco tanto, pero y además desde hace muchos años. Pero yo entiendo que hay gente que ya lo admiraba y cuando lo descubre ve que son compatibles ideológicamente, entre comillas, porque ha tenido mil cambios, ¿no? Y, hombre, redoblan ese amor, esa devoción, esa idolatría y se sienten aún mejor. Yo lo entiendo que eso debe dar una tranquilidad enorme. Después hay gente que, como dije al comienzo del video, descartan totalmente la condición y dicen, bueno, a mí me importa lo que hace como artista y eso está en la obra y me desentiendo completamente de su ideología, lo cual, como siempre digo, yo no coincido porque creo que en la obra reside mucho de ideología también. Porque remito al mito de la música pura, porque no creo que exista la música pura, eso es meramente una gimnasia. Creo que siempre está atravesada por cuestiones político-ideológicas, lo cual no significa político-partidaria, muchos creen eso, ¿no? Cuando empieza a hablar de política, dicen que necesariamente está diciendo que la banda de metal milita en X partido, ¿no? Además, pensar en términos partidarios y de partidos es pensar que la política acaba en la democracia liberal occidental, lo cual no, para nada. Por eso siempre hablo en términos de geopolítica, en términos históricos, en términos filosóficos, ideológicos, etc. Mira, las cuestiones partidarias dan exactamente igual. Más que todo en Argentina. Yo sé que hay mucho fanatismo ahí de gente que acusándose con acusaciones cruzadas. Pero, hombre, mira los nombres propios que se han presentado a las elecciones y ves que han hecho un enroque constante desde siempre. Han estado todos en todos los partidos. Entonces, es un poco muy difícil de defender. Salvo algunos, qué sé yo, los partidos minoritarios, bueno, se puede decir que ahí hay una lógica ideológica, valga la aliteración. Y no la pensé, me salió de casualidad, pero eso no es. Pero bueno, para cerrar, para hacer una especie de conclusión a todo esto, quiero enlazar dos ideas que he estado mencionando a lo largo del video. Que la primera es esta idea de que el boicot ha sido absorbido por la lógica de los mismos individuos. No tiene, el boicot no sirve para nada, se autodestruye dentro de la misma lógica. Está absolutamente fagocitado por las maneras de intervenir. Eh, y la segunda idea es que no existe el consumo moral, porque los debates son imposibles, porque hay una cúpula que tiene absolutamente todo el poder. Y para esto vamos a tomar dos casos puntuales. ¿Recuerdan el Resurrection Fest? De hecho, lo que se mencionaba esto del fondo de inversión pro-israelí, que es
un fondo de inversión que en realidad representa los intereses de un Estado, que finge representar sus intereses para en realidad representar los intereses de otro Estado. Es una matrioshka de intereses geopolíticos, como lo es todo en la vida. ¿No? ¿No es eso todo en la vida? Bueno, ha habido una polémica con respecto a eso, hablando de España, ¿no? Gigatron, para quienes no conocen a Gigatron, Gigatron es una banda bastante popular, bastante conocida, que hacen no sé llamarle género, pero es de como el Reno Renardo y ese tipo de bandas que tienen una propuesta jocosa en su temática, en su lírica. Han dicho que por cuestiones ideológicas, por cuestiones de no querer formar parte del apoyo internacional, de hecho hace una descripción que es muy muy curiosa en la carta en la cual afirman que no van a participar de este festival. Dicen muy claramente que gran parte de lo que utilizan palabras como genocidio y palabras como lobby sionista, lo cual dice muchísimo, ya no hace falta que expliquen más desde qué ideología están hablando, y es muy respetable realmente porque es enfrentarse a mucho poder. Pero también dicen una cosa que es muy interesante a nivel conceptual, que es que esto ocurre solamente porque hay una intencionalidad manifiesta de ignorar los hechos que ocurren. Entonces, bueno, hablando del lobby internacional y demás, y decir, no quiero participar en eso y por eso no voy a participar en este festival, en el Resurrection Fest. En contrapartida, fíjense cómo le digo que esta lógica está absolutamente fagocitada porque no ocurre ninguna contradicción, ningún engranaje gira en sentido contrario a lo que la ruleta principal necesita. Fíjense, porque siguiendo en España, Angelus Apátrida, buena banda por cierto, que muy muy conocida, no hace falta que entre a hablar de ellos, de las bandas más icónicas de la New Wave of Thrash Metal, han hecho un comunicado mediante el cual manifiestan que, si bien ideológicamente, ¿viste? Esto es muy curioso, ideológicamente apoyan a Palestina, y lo dicen así, apoyan a Palestina, no es que dicen apoyan la causa palestina o lo que ésta representa, o están en contra de todo tipo de genocidio, aunque utilizan la palabra genocidio, lo cual está muy bien, porque es efectivamente la palabra que se debe utilizar, o masacre. Ellos sí van a participar. ¿Por qué? Y enarbolan dos argumentos en el comunicado que son muy sólidos. El primero es esto que mencioné de que no existe el consumo 100% moral. Entonces, bueno, que si rastreas infinitamente hacia atrás, de una manera o de otra, por lo menos cuando hablamos de grandes festivales, te vas a encontrar con un fondo de inversión pro-israelí, siempre, siempre, porque así han trabajado históricamente, siempre, como ya lo he mencionado. Cosa muy británica también esa, ¿no? Matrioshka de intereses geopolíticos detrás de todas las industrias, no solo de las del entretenimiento, sino también de las de el imperativo fisiológico, que es también esto, menciona Angelus Apatria. Nosotros vivimos de esto, y dicen, no se venden casi discos, no hay toques pequeños, ¿no? Casi todo ha sido, no lo dicen textualmente, pero a lo que tenemos que saber concluir es que casi todos estos grandes festivales, casi todo ha sido fagocitado por la gran industria, que simula ser variada y atómica, pero no lo es. Son simplemente muy, muy pocos intereses que dominan todo. Entonces es imposible salir de esto si querés vivir de esto. Y ahí entra, como repito, vuelvo al concepto, el imperativo fisiológico, necesitas comer. No hay debate sobre eso. Y esa es la gran debilidad del ser humano. Entonces, sí, el imperativo material se hace carne, literal, y están obligados a participar, pese a que declaran ideológicamente están en contra. Pero también hay un pequeño inciso, si ustedes leen el comunicado, que es muy interesante, que dicen, llamamos a los fans a apoyar masivamente este tipo de festivales, a presentarse, ¿no? A asistir a conciertos. Pudo haber dicho también a comprar material, eso está bonito también para los que compramos material pero no vamos a conciertos, bueno, pero no es momento para chistes. Y bueno, dice que si desarrollas una escena y un fandom consciente de todo esto, las bandas pueden en algún momento tener independencia. Lo cual es un debate que se viene dando desde hace muchísimo en la escena del punk. El mito de la autogestión, ¿no es cierto? La autogestión existe, como decía esa canción de los Muertos de Cristo. Es que sí, efectivamente existe, pero no es rentable por el imperativo fisiológico. Obviamente, esas personas, las bandas, van a tener muy poco tiempo, muy poco dinero disponible para hacer música, si no dependen de estas grandes industrias. Y todo el fandom posible, aquel
público, aquel nicho que les pueda llegar, va a ser seguramente absorbido por aquellos grandes nombres o aquellas grandes franquicias que están dentro de estos festivales, dentro de este mainstream. Así que es todo tremendamente complicado, como siempre. Pero A ver, claramente los chicos de Angelus Apatria se sintieron apuntados, ¿no es cierto? Decir, bueno, la declaración de Gigatron, así como Maradona al decir que un futbolista no siente ningún tipo de presión, siendo Maradona, diciendo que la verdadera presión la siente una persona que apenas llega a fin de mes con el dinero para poder dar de comer a su familia, y hace que todo el resto de los jugadores del mundo queden en entredicho, ¿no? Diciendo, bueno, hombre, pero es que las psicologías son diferentes. Hay chicos que seguramente se sienten muy presionados por jugar en un club muy grande, con mucha gente mirándolos y juzgándolos constantemente, aunque sus necesidades fisiológicas estén absolutamente satisfechas y sean todos millonarios, como se dice siempre, ¿no? Son 22 millonarios en un campo de fútbol, bueno, pero la presión la sienten, es una cuestión psicológica. Y no todos tienen la conciencia de Maradona para decir, hombre, presión tiene el enfermero de ese hospital que cobra muy poco y que está salvando vidas. Ese sí que... Pero bueno, acá ocurre lo mismo, porque entonces se ponen a pelear entre ellos y se arma una especie de dialéctica fantasma, una especie de disputa entre Gigatron, que declaran no vamos a ser parte de este festival para no apoyar el genocidio en Palestina, y Angelus Apatria, que se ha obligado a decir, hey, nosotros vamos a participar, pero también condenamos el genocidio en Palestina, y se da una dialéctica, una discusión entre ellos dos, y en ningún momento el verdadero ganador, el dueño del casino, como siempre digo, el verdadero ganador de estas peleas, nunca está en el cuadrilátero peleando. Él dirige toda la escena, incluso de aquel que cree que no participa de la escena para no alimentar su circo, forma parte del circo, inevitablemente, porque como ya lo he dicho, el que tiene la maquinaria, el que tiene el poder, es el dueño de todo. Uno puede jugar a que lucha contra ello, a que se lo enfrenta o a que lo deja en evidencia, pero está todo dentro de sus engranajes. Es muy difícil. Uno puede creer que girando hacia otro lado... Nunca olviden que una maquinaria compleja tiene engranajes que giran a sentido horario y en sentido antihorario, pero todos con el mismo objetivo. Y los engranajes no se dan cuenta. Así que sí, está todo perdido, muchachos. Siempre un mensaje alentador y positivo. Como también amplios son la gama de casos que podemos mencionar de todo tipo, ¿no es cierto? Que asesinatos, que el otro cruzado con el otro, que, bueno, que adhesiones políticas extremistas dentro de todo el arco. Pero este es un juego raro, no sé, a mí, repito, a mí me parece, ¿cómo lo digo? Contradictorio. ¿Esa es la palabra? No sé. No sé si el rock, entre comillas, que obviamente ya hemos dicho que es un mito, que no existe, que nunca existió y que nunca va a existir, debería apoyar esto. No te digo que se embanderen con la bandera de Palestina, que además es una bandera que habría que matizar, ¿no? El uso de esa bandera. Eh, pero bueno, que es apoyar abiertamente un genocidio de una superpotencia sobre población civil, no sé. Pero a ver, como ellos son los maestros, como digo, de la manipulación mediática y la manipulación del discurso, así como en esa misma carta dice que los niños inocentes asesinados son de este lado, de este lado me refiero a desde su lado, desde el lado del que redacta, siempre construyen, como te he dicho muchas veces, construyen un relato donde ellos tienen absolutamente todo el poder, toda la maquinaria, y justamente esa maquinaria les permite quedar como los débiles. Esto lo he dicho muchas veces, pero utilizan su poder inconmensurablemente superior a aquel a quien quieren exterminar para quedar ellos como los que corren peligro. Y un ejemplo muy claro que quiero dar cuando menciono esto de que la lógica de las redes, la lógica que baja del poder, entre comillas, de estas cúpulas, puede no ser en primera instancia lo que la mayoría piensa. Yo me he encontrado con gente que minimizaba la influencia de ciertos personajes, decía, bueno, pero la mayoría de la gente no piensa así. Es cuestión de tiempo, porque si él tiene la maquinaria, si él tiene la maquinaria para hacer correr, porque no corre por sí mismo, para hacer correr ciertas ideas en las redes y puede pagarle a mucha gente para que haga eso, ¿no? Y que gente diga, bueno, en lugar de ser médicos del Garrahan, no sé, se me ocurre, mejor soy operador de este estado, ¿no? Y me pongo la banderita y demás y puedo operar mediáticamente financiado por ese estado dentro de otros estados,
porque siempre, como siempre digo, si vos no tenés un Estado, el otro Estado te gobierna, usando tu banderita, sí, la pueden usar, no hay problema, siempre atendiendo a los intereses de aquel otro Estado. Como siempre, como acabo de decir, puede estar escondido detrás de falsas multinacionales o fondos de inversión o CEOs, que son operarios estatales. Pero, como digo, claro, si pueden financiar eso, es cuestión de tiempo para que la mayoría de la gente, que es tremendamente manipulable, y acá no vengan a decirme que soberbia, no, no, tremendamente manipulable la inmensa mayoría, eh, obvio, esto es una cosa lógica, y es cuestión de tiempo. El ejemplo más claro es el mismo sionismo. La inmensa mayoría de la población judía, de la llamada diáspora en su momento, estaba en contra de la idea de la tierra prometida de Israel. Pero como la cúpula de poder tenía ese plan geopolítico, era cuestión de tiempo, porque tienen la maquinaria para ir ganando terreno, mientras que los otros, por más que sean muchos, son débiles, no tienen maquinaria, van a ir perdiendo terreno, por una cuestión obvia, por muerte biológica, porque es cuestión de tiempo. Cuando se tiene el poder, es cuestión de tiempo. Va a pasar, va a pasar. Debería, qué sé yo, una banda de metal quizás decir otro tipo de cosas, ¿no? Que andar firmando bombas. No sé. Disturbed es lo contrario a lo que a mí me gustaba de cuando empecé a escuchar, cuando tenía 11 o 12 años, decía, Disturbed es como, bueno, ok, esto es una cosa que claramente no va conmigo, a mí me gusta el metal, que no tiene nada que ver con esta basura, y por suerte, no sé si por capricho del destino, por azar o por mera fortuna, me vuelvo a encontrar en la vereda de enfrente. No sé por qué. Siempre me encuentro en la vereda de enfrente de los Kerry Kings, de los Phil Anselmo, de ese tipo de gente. Pero en fin, no sé. Ahora sí creo que... Saludos.